Y buenas tardes con todos. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Listo, buenas tardes con todos. Bueno, Saúl me escribió algo. Saúl, si tienes alguna novedad, tienes problemas con el micrófono, me informaste. Entonces, si tienes alguna novedad, me escribes por el chat. La idea es igual, si tienes alguna pregunta, por favor, le escribes y ahí lo vamos revisando. Bueno, vamos a avanzar con el tema que estábamos viendo, que era el análisis AC. Listo. Aquí tenemos una configuración que es la configuración en polarización emisor común sin puenteo. ¿Qué quiere decir sin puenteo? Estábamos hablando que en el emisor nosotros podemos tener un capacitor, pero en este caso, este capacitor no está. No está. Entonces, para el análisis, nosotros habíamos hablado del beta BCCDE, que era correspondiente a la juntura base emisor. Y como ya no tenemos el capacitor, decíamos que para el análisis AC, el BCC se va a tierra y los capacitores se cortocircuitan. Entonces aquí tenemos esta resistencia como se va a tierra, está colocada acá. El RE, después del beta sube, vendrá el RE. Y tenemos lo que sería nuestro circuito equivalente RE. De este circuito, en las anteriores configuraciones hemos ido haciendo paso por paso para entender de dónde salen las fórmulas y cosas por el estilo. Pero aquí vamos a irnos directo a las fórmulas. Entonces, bueno, aquí está un poco de dónde aparece el voltaje de entrada. Lo que tenemos en esta parte va a ser igual a la caída de tensión que tenemos aquí, por verlo así. Es esta. Y la otra caída de tensión o voltaje sería la suma de estos dos voltajes, ¿no es cierto? Y este está asociado con esta parte. De ahí tenemos lo que sería el voltaje de entrada. El IE, habíamos hablado que el IE era igual a beta veces más 1 y de base. Simplemente se hace esa sustitución acá. Y tenemos nuestro voltaje de entrada. La impedancia de base tenemos acá, por ley de Ohm es igual al voltaje, en este caso sería voltaje base, pero el voltaje de base es igual al voltaje de entrada sobre la corriente de base en este caso. De esta manera ya aparece la impedancia de base, que no es que solo de aquí, en este punto. Si queremos nosotros la impedancia de entrada, tendríamos que verla desde aquí, que no es más que un paralelo, el R sub B en paralelo con la impedancia de base, lo que está acá. Del otro lado tenemos que para calcular la impedancia de salida es lo que ve la carga de aquí para atrás. Vamos a hacerlo con un azul. Va a ser igual a RC.
Si yo tengo mi voltaje de entrada, puedo calcular igual mi voltaje de salida, puedo hacer las relaciones y tengo mi ganancia. La ganancia de voltaje va a ser en este caso beta veces RC sobre la impedancia de base. ¿Qué habíamos dicho? Habíamos dicho aquí, esta parte ya la habíamos analizado, perdón, que les vuelva. Esto ya habíamos visto. La impedancia de base, aquí podríamos asumir que como el beta es mucho mayor que 1, que este 1 desaparece, sacamos factor común el beta, RE más RE. ¿Con qué se hace esto? Con la intención de, con rojo, eliminar lo que serían los betas de aquí. Y nos va a quedar esta expresión. Y asimismo, de aquí a acá, si consideramos que el Z sub E, que la impedancia, que la impedancia de la RE por lo general está en el orden de los kiloohmios. Y el RE dinámica suele ser alrededor de los ohmios. Entonces aquí, en este caso, sumar un K más 10 ohmios, que sería igual a, por ejemplo, o sea, son valores así. Por 18 nos había salido un RE, me acuerdo. Sería igual a 1018. 1018 sigue siendo aproximadamente un K. En ese sentido, de aquí para acá, si este valor es muy, muy alto, el RE dinámico prácticamente lo podemos despreciar y nos quedaría esta expresión. Listo. Hay algo que debemos considerar cuando nosotros manejemos la R sub 0, que era la característica de los transistores a la salida, que era una impedancia alta. Si nos dan este valor, nos podrían pedir la impedancia de base con relación a este R sub 0. Entonces ahí sí deberíamos ocupar esta expresión en la cual por lo general vamos a tener el RC, el beta más 1 vamos a tener, el R sub 0 vamos a tener, y el beta sub R3 tendríamos que calcular el RE. El RE era igual a 26 milivoltios sobre la corriente de emisor. Y aquí tendríamos estas expresiones, ya las vamos a utilizar en un ejercicio más adelante. Igual las diapositivas las acabé de subir tanto al aula virtual como al Teams de pronto. Ahí las tienen a su expresión. Ahora sí, por favor, ayúdame. Vamos a hacer este ejercicio con... sí vi que estabas aquí, Marcos. Déjame anotar. Marcos Espinosa. Buenas tardes. Sí, vamos a hacer contigo. Ya. Vamos a hacer contigo este ejercicio. Ya tenemos esta configuración que sin puenteo nos pide calcular el R sub E, el Z, la impedancia de entrada, impedancia de salida y la ganancia de voltaje. Ya. Para calcular el R sub E, ¿a qué era igual el R sub E? La resistencia dinámica. 25 miliamperios 26. dividido para la... 26 dividido para la corriente de emisor. ¿Del emisor? Exacto. Ya. Nosotros, aquí lo que tendríamos que calcular, sabíamos que aquí tenemos la I de base. Y la que necesitamos es la I de emisor. Pero vamos a calcular la I de base para tener la I de emisor, porque habíamos dicho en esta clase y en las anteriores que la I de emisor es beta veces más 1 I de base. Entonces, si calculamos la I de base, vamos a tener la I de emisor. Y si calculamos la I de emisor, vamos a tener el R sub E. Listo. ¿Cómo se te ocurre o por dónde podríamos empezar a calcular?
ver, tendría el BSC. Podría calcular la I de base en este caso, A ver, ya dime cómo sería. que, bueno, sería en este caso, bueno, yo le haría primero por la rama del BSC hasta el R del emisor, que sería la corriente, ajá, todo ese rama de ahí. A ver, Eso sería igual a 20 igual a la I de base por pongámoslo en fórmula. BCC, es el BCC, BSC. Sí, menos lo que tú tienes aquí, ¿no es cierto? Menos el voltaje el voltaje base emisor. base emisor sobre, ¿qué te quedan aquí? Verás, pongámosle con verde, vamos a ver esta caída de tensión y esta de acá. Las dos están en función del I sub B. Entonces aquí las resistencias, si yo lo quisiera ver así, sería aquí R de base más esta I sub B era igual a beta más 1, I de base. Entonces aquí me puede quedar beta más 1, R, la R de emisor. ¿Sí? No sé si está clara esa parte. Sí, Ya, en este caso ya, verás, tenemos el VCC, lo tenemos. Tenemos el voltaje base emisor, lo tenemos. La resistencia de base es esta de acá, la tenemos. La resistencia de emisor, la tenemos. Y el beta es del transistor, que también lo tenemos. 120. Todos los datos tenemos. 20 menos 0,7. Tú ayúdame ahí con la calculadora. Sí. El RB 470K más 121 por 0,56. 0,56K. Listo. Esto me da 3.58 por 10 a la menos 5 amperios. 3,58 por 10 a la menos 5. Movámosle un lado para acá. 35. 25 microamperios. Pongámosle un Punto 8. decimal más. 0,8, ya. Microamperios. Listo. Claro, hasta ahí ya tenemos la I de base. Habíamos dicho que la I de emisor es igual a beta veces más 1. Beta más 1, I de base. Tienes la I de base, tienes el beta, calculemos la I de emisor. 4.33 miliamperios. Listo. Con esta I de emisor, volvamos por acá arriba y reemplazamos 26 milivoltios sobre 4.33 miliamperios. 6. 6. Sí, 6.00. Obvio. Ajá, 6. Acuérdate que es. Listo. ¿Tienes alguna pregunta ahí? Bueno, recién hemos hecho la parte A, pero si quiero que la tengas clara. ¿Tienes alguna pregunta de pronto? ¿Alguien tiene alguna pregunta ahí? De mi parte, no sé el resto de la clase. Ya. Ok, como les he dicho, verán, cuando interactúo con algún estudiante, la idea no es que los demás se quedan ahí, sino si tienen igual alguna duda, la vamos viendo en clase. Bueno, a ver, Marcos. Entonces, si está claro, ya tenemos la R. Bueno, tú tienes los datos. Yo voy a borrar ahorita para seguir haciendo. Hemos hecho recién el literal A. Listo. La impedancia de entrada, ¿a qué era igual? ¿Tienes por ahí? La impedancia de entrada. No recuerdo muy bien esa fórmula. Sí, no me acuerdo. Tranquilo. ¿Cómo le veíamos la impedancia de entrada? Ya cuando hablábamos de impedancia, ya hablábamos del análisis AC. Cuando hablamos de análisis AC, si te diste cuenta, lo primero, cuando calculamos la I de base, utilizamos el BCC, o sea, estábamos haciendo un análisis de C. Pero ya cuando hablamos de impedancias, ya nos manejamos con AC. Entonces, para AC, este BCC, ¿cuánto se convertía? ¿En qué se convertía? Perdón, no lo escuché. Cuando hablábamos en análisis AC, el BCC, ¿a qué valor toma? 0 voltios. 0 voltios. En AC, ¿no es cierto? Los capacitores se cortocircuitean. En este caso está diciendo que sin puenteo.
Ya, mira lo que tú tendrías aquí. Tendrías el 470, la R de base, a tierra. Esta se fue a tierra, ¿no es cierto? Esta parte. Sí. De aquí para acá, tú tienes la juntura base emisora era beta veces RE en serie con el RE de acá. El RE, en este caso igual, era beta veces RE. O sea, exactamente sería beta más 1, pero podemos dejarle con beta veces RE. Eso sería si quisiéramos verle de este lado. Entonces, de aquí para acá, yo tendría mi impedancia de entrada. Entonces, ¿qué sería igual tu impedancia de entrada? No sé si ahí ya le ves un poco más clara. Tienes una resistencia de base en paralelo con la suma de las dos resistencias, el beta RE más el beta RE. El beta RE dinámico más el beta RE del emisor. ¿Sí? Entonces aquí tú tendrías RB en paralelo. Una Podemos suma de sacar, esas dos, ¿no? sí, podemos sacar factor común el beta. El beta. RE más RE. Y listo. Entonces, igual, si te das cuenta, el RB lo tienes, el beta lo tienes, el RE acabaste de calcular y el RE dinámico y el RE de emisor lo tienes. Y no Entonces, habría problema si solo es el beta o también se diría súmale uno al beta ahí, en ese caso. le podríamos sumar uno, pero no va a variar mucho. Ah, Es ya. que como decíamos, estamos hablando de 120. 120 más 1 sería igual a 121, ¿no es cierto? Entonces, Claro. 121 sigue siendo igual parecido al 120. Entonces, en este caso, el 1 lo quitamos. Es para tener igual esta expresión aquí. Pongámosle así. Vamos a ver el LB 470K. Y primero hagámosle este producto. Súmale el RE que calculaste, que era 6 ohmios, creo que era. Sí. Más 566 y por 120. Sería 67.92. Esa es la que me dio. 7.92 K, ¿no es cierto? Cao, sí. Dije, una Ya. preguntita. Sí, Lenin. El, el BRE es la resistencia de 2.2K. No. ¿No? Esta de acá de 2.2K que tú dices, este es RC. Acuérdense, colector, emisor, base. Esta de acá siempre va a ser la RC. Esta es de acá es la RB, RB1, RB2 cuando tengamos divisor y la de acá el R de emisor. Ya, Sí, gracias. Lenin. Tranquilo. Sí. El B, a ver, sí. No hemos ocupado todavía el RC. El RC lo vamos a ocupar luego. Sí, Brandon. Yo tengo una duda. ¿Por qué el RB está en paralelo con esas dos resistencias en serie? O sea, es porque tiene diferentes tierras, ¿no es cierto? Porque, o sea, Ah, viéndole que siga el cable, creo que está bien. O sea, parece ser que están en serie y todo. A ver, sí, míralo de aquí. Vamos a hacerlo con, a ver, otro color, naranja. En este punto. Este punto es base, ¿no es cierto? Es la entrada al transistor, la entrada de base, lo que estoy haciendo con naranja. Entonces, en el análisis AC habíamos dicho que el BCC se va a tierra. Entonces, todo este ramal que está para arriba, simplemente lo estamos poniendo acá para visualizarle de mejor manera, hacia abajo nada más. Pero seguimos, este punto sigue siendo base, ¿no es cierto? Este punto. Ya. Si yo voy de aquí por este camino de acá, ¿qué voy a tener? Estoy analizando las impedancias o lo que yo tengo aquí. Esta juntura, la base emisor, que en el valor que habíamos dicho es 0,7 ohmios, corresponde a una resistencia de beta veces RE. Ya, entonces voy de aquí, he pasado solo al emisor. Y de aquí para abajo yo tengo la resistencia de emisor. La resistencia de emisor influye mucho. Aquí podríamos saberle por qué se convierte en beta
más R. Porque ya no circula la misma corriente que era la I de base, sino tenemos la IE o la IC, tendríamos lo que es beta veces. A ver, déjame, no, espérate. El otro lado. IC es igual a beta veces IB. Entonces, este factor beta influye en esta resistencia. Entonces, por eso va este valor de beta. Beta sub RE. Eso era para calcular lo que sería, bueno, de esa manera nosotros ya tenemos aquí, tienes dos resistencias que están en serie, por eso se suman, y en paralelo tendrías la R de base. No sé si ahí ya lo viste medio, ¿lo viste ese tema? ¿O tienes otra Sí, duda? profe, pero ahorita me sale otra duda. Ese R sub E minúscula, ¿de dónde le saqué ese valor? ¿O cuál es? Eso es lo que tienes aquí en la, perdón. Aquí, a ver, con azul. Así. Lo que tienes aquí, en la juntura base emisor. En la juntura base emisor, déjame revisar acá mejor. Y déjame borrar esto. Ya. Siempre en la juntura base emisor vas a tener esto de acá. El beta a veces eres su dinámica. ¿Sí? Y lo que tienes aquí, lo que tienes acá abajo, va a ser la R. Pero si yo a esta R me viene en función de I de emisor. Si la dejo solo en función de I de base, va a ser beta veces RE. Entonces, si yo tengo beta veces RE y tengo esta beta RE dinámica en serie, si tú lo ves de aquí a acá, está en serie. Entonces, simplemente sumo estas dos y estas dos me quedaría una resistencia equivalente así, RB y la resistencia que me salga ahí, que es la impedancia de base. Y después yo para tener mi impedancia de entrada sería el paralelo de estas dos. No sé si ahí sí le... Sí, profe, muchas gracias. Ahí sí está claro. Ya, tranquilo. Vamos a ver si podemos recuperar todos los garabatos anteriores. Inge, ¿y qué valor utilizaríamos nosotros en este ejercicio para R minúscula? Acabamos de calcular, Lenin. Eso, justo, si se dan cuenta, estos enunciados por lo general verán a ver, por lo general siempre empiezan con el literal A porque vamos a necesitarle para la parte B. El RE acabamos de calcular, el RE dinámico. Era 26 milivoltios, acabamos de calcular recién, sobre la corriente de emisor. Eso salió 6 ohms. ¿Sí? No sé si ahí lo tienes claro, Lenin. Sí, entró un poco tarde. Ah, tranquilo. Revísale, bueno, con toda la grabación ya le subo ahí mismo, entonces tratarás de revisar un poco lo que hicimos con el literal A. Y si tienes alguna duda, igual me escribes por el Teams y conversamos. Gracias, sí. Ya, chévere. Entonces la R era 6 miliamperes. A ver, seguimos con Marcos, estábamos. Ven, Marco. Voy a borrar un poquito todo esto. Estos garabatos. Ya. Vamos ahí, Marco. Estábamos calculando la parte de la impedancia. Lo que les he dicho aquí, tenemos el paralelo de dos resistencias. Entonces, de entrada, el valor va a ser siempre menor al menor valor. Entonces, vamos a tener, este paralelo va a salir menor que este valor, que el 66.92K. Si mientras yo hago el paralelo y estoy haciendo el ejercicio me sale 200K, quiere decir que algo se hizo mal. Entonces, ayúdame sacando ese paralelo. El paralelo de las dos resistencias, saben que es el producto dividido para la suma. Sí, sale 59.344.14 ohms. 59.000. 344. 4K. ¿Sí? Si te das cuenta aquí lo que les he dicho y les he recalcado en las últimas clases, siempre el valor de una resistencia, si tenemos dos resistencias en paralelo, siempre el valor resultante va a ser menor al menor valor.
Entonces te das cuenta que es menor a 66K. Listo, tenemos el literal B. El literal C, en este caso nosotros, para la impedancia de salida, ¿qué veíamos aquí? Veíamos el RC. Solo el RC tenemos de aquí para acá. Entonces, la impedancia de salida sería igual al RC. ¿Qué valor sería? Los 2.2K que están ahí. Exacto. Tenemos. Ahora, al hablar de ganancia, habíamos dicho que esto era igual a menos. No podríamos hacerlo por aquí. RC sobre RE. Tenemos el RC, lo tenemos aquí. Tenemos el RE, lo tenemos. Entonces simplemente sería 2,2K sobre 0,56K. ¿Qué valor tendríamos de ganancia? 3.92. ¿Tiene alguna unidad? No, la ganancia no de niveles. La dimensional, listo. ¿Qué significaba Es el menos. menos? ¿Qué significaba el menos? Se me fue. Vamos para acá. Voltaje de entrada. El menos significa un desfase de 180 grados en tu señal. Eso significa. O sea que mientras tú tengas de entrada un ciclo positivo, a la salida vas a tener un ciclo negativo aumentado este valor. Esto es- ¿Sí? Ya. Listo. Gracias, Marcos. ¿De pronto alguien alguna pregunta? Listo. Ahora vamos a seguir conversando sobre la configuración en emisor seguidor, que era lo que habíamos dicho que es el colector común. En este caso igual vamos a ver aquí que si le hacemos el análisis AC, esta resistencia se va a tierra. Aquí tendríamos el beta veces R dinámica, seguido por la resistencia de emisor. La configuración casi del colector común es muy similar al emisor, por eso se dice que es un emisor seguidor, sino que deben tener en cuenta que aquí la entrada de nuestra señal entra por base y la salida es por emisor. La salida viene a ser por emisor. En el emisor común nosotros tenemos nuestra entrada por base y nuestra salida por colector, cuando es emisor común. Este es colector común. Listo, de aquí del análisis vamos a tener esto, que la impedancia de entrada va a ser igual a R en paralelo con la impedancia de base. La impedancia de base ya le calculamos. Y asimismo las consideraciones, si es que el R sub E es mucho mayor que el el R dinámica, prácticamente desaparece esta R pequeña y quedaría de esta manera. Igual para lo que sería la corriente tomaría esta forma, la I de emisor. Y vámonos directo a Aquí hay que tener algo en cuenta. Esto es muy importante en lo que serían las configuraciones de colector común, que es esto. Es que la ganancia es aproximadamente 1. Entonces igual, tengan en cuenta que si tienen un colector común, este es colector común, su ganancia va a ser cercana a 1. Aquí está la explicación, prácticamente ya lo vamos a hacer con un ejercicio, pero la ganancia en voltaje en el colector común sería igual a 1.
Si queremos analizar a detalle, como habíamos hablado, estos son modelos. Entonces, los modelos nos asemejan a lo que sería el funcionamiento del dispositivo, del equipo en la vida real. Estos modelos a veces nos piden ver los efectos que tienen ciertas resistencias, como en este caso el efecto de la R sub 0, que era la de salida, cómo afecta tanto a la impedancia de entrada, a la impedancia de salida, a la ganancia. Entonces afecta en cierta medida. Por lo general podemos ver que que este efecto del R sub O es muy pequeño, pero si nos pidieran a detalle calcular esto, empezaríamos con estas fórmulas. Y lo que vamos a hacer es mejor un ejercicio. A ver si vamos para aquí. Vamos por favor con... ayúdame, Eric Andrade. ¿Estás? Está Eric. Isa tampoco no está. Veamos quién más. Alexander Leo. Alexander, sí creo que estás. Sí, te digo. Alexander. Alexander. Tampoco está. Bueno. Alexander Leo. Carlos Vega. Carlos Vega. Carlos Vega tampoco está. Tengo que llegar a tomar la lista como en la escuelita, creo. Eliana. Y justo las personas que necesito que... Eliana Taipes tampoco está. Justo las personas que necesito que estén y ver que tengan claro todo este tema no están. Pero sigamos. A ver. Anthony Castellano. Anthony, ¿estás ahí? Gracias, Anthony. Déjame anotarte por aquí. Anthony Castellano. Listo. Anthony, por favor, vamos a hacer contigo este ejercicio. Yep. Verás, nosotros tenemos aquí, primero analicemos qué tenemos. Bueno, nos pide el R sub 0. El R sub 0.
No, aquí debe estar mal. El R sub B, porque el R sub 0 ya nos da el enunciado. Nos pide la impedancia de entrada, impedancia de salida, la ganancia. Y si es que el R sub 0 es, aquí en vez de, ya lo voy a editar, pero en vez de R es R sub 0. Comparemos los resultados. Listo, el mismo punto. Si nos pide el RE, esto va a ser igual a 26 milivoltios sobre la I de emisor. Listo, calculemos la I de base, que va a ser la que va por esta. Y una vez que tengamos la I de base, vamos a tener la I de emisor. Es similar al ejercicio que acabamos de hacer. Entonces, la I de base, ¿qué sería igual, Anthony? Es lo mismo que teníamos. Si te das cuenta, es lo mismo. Tengo aquí este voltaje, tengo aquí esta caída de tensión. Si lo analizo por este ramal, ¿a qué sería igual? Sería igual a los 12 voltios. Pongámosle así, VCC igual. VCC menos voltaje base emisor sobre, habíamos dicho Sobre RB, las dos resistencias. la resistencia de base más, aquí teníamos el beta más 1, RE, que es esta de acá. Listo. VCC lo tienes. El voltaje base emisor 0,7 lo tienes. La resistencia de base lo tienes. El RE también lo tienes y el beta te da el mismo enunciado. Ayúdame calculando. La I de base aquí va a ser igual. Quedó 0.2 por 10 a la 6. Por 10 a la 6. Por 10 a la menos 6. No, revisa bien. 0.2 por 10 a la menos 4. $20,42 microamperios. Ya estamos con Anthony. Anthony, revisasle bien el cálculo. Tal vez por ahí se te pasó un K o alguna cosa. ¿Sí? La I de emisor es igual a beta veces más 1 I de base. Tienes el beta más 1. Tienes el beta, tienes la I de base. Por favor, calcúlale la I de emisor. ¿Qué valor sería? Me quedó 0.00206. 0 punto cuánto, perdón. 00206. 0,206. Hubiésemos dicho 2.06 miliamperes. Bueno, está bien. Ahora ya tienes el I de emisor. Vamos con ese acá y calculamos. Creo que Lenin había dicho, a ver, no, Lenin había dicho dónde sacábamos el RE. Bueno, estamos haciendo un ejercicio similar a, ya te puedes obviar ver el video. Pero estamos haciendo lo mismo que hicimos en el primer ejercicio. Calculamos primero la I de base, después la I de emisor, y con eso ya tenemos la RE. 2,06 miliamperios. Calculale la resistencia dinámica. Eso queda 12.6. Ya, listo. Entonces, tenla pendiente ese valor porque yo voy a borrar esto y vamos a seguir utilizándole ese valor. Tenemos el R sub B, aquí el R sub B. La impedancia de entrada es similar al otro ejercicio. Teníamos el RB en paralelo con beta veces RE
más R de emisor. Tengo la resistencia de base, tengo la resistencia del emisor, tengo la que acabamos de calcular, tengo el beta, puedo calcular la impedancia. Solo hazle esta partecita de aquí para ponerle aquí 220K en paralelo. Multiplícale el beta que era 100 por la suma de RE que sacaste que era 12 más 3.3K. Queda 3.3 por 10 a la 5. 3,3 por 10 a la 5. Ah, sí, por 10 a la 5. Ya, en este caso igual. De estos dos valores, el menor es este de acá. A ver, 2, 10 a la 5, 3, 4, 5. Sí, el menor sigue siendo, este sería 2.2 por 10 a la 5. Ya, ahora sí calculemos la impedancia. Entonces, de entrada sabemos que va a ser menor a 220K, pero calcúlale, por favor. Queda 132K. Es menor que el menor valor. Tenemos el literal B. En este caso nosotros tenemos que ver aquí la impedancia. Vamos a regresar. Ya, vamos a regresar una filmina. Y tenemos que la impedancia de salida va a ser RE en paralelo con RE dinámica. Hagámosle aquí mismo. Entonces, tú ya tienes el RE que era 3.3K en paralelo con la que sacaste 12.6, creo que era. 12,6 ohmios. Es 3K en paralelo con 12,6 ohmios. Como sigue siendo un paralelo, este valor de la impedancia va a ser menor que 12.6. Calcúlale, por favor. El menor valor es 12,6, entonces te va a salir un valor. Queda 12.56. Ya, que sigue siendo menor, un poquito menor. Mientras más alta sea la otra resistencia que esté en paralelo, el valor se va a aproximar al valor, pero siempre va a ser menor al menor valor. Eso ténganlo claro. Y volvemos por acá. Listo, nos falta solo el literal de la ganancia de voltaje era igual a menos, a ver, no, esto es RE sobre RE más RE dinámica. Tienes la resistencia de emisor, tienes todo, por favor, calcúlale la ganancia de voltaje. Quedó de 0.99. Habíamos dicho que en el colector común, o lo que es el emisor de seguidor, la ganancia de voltaje va a ser similar a 1. Estamos viendo que es 0,99. Listo. Ahora nos dice que repitamos el ejercicio. Tú tienes todos los datos, ¿no? Pero ahora el R sub 0 va a ser 25K. Ya. Para esto nosotros vamos a calcular lo que sería la impedancia de base. Utilicemos esta fórmula de acá, perdón. Utilizamos esta de acá. Tenemos el beta, tenemos el R sub B, beta, beta, R sub B.
Tenemos todo aquí. ¿Sí, Brandon? Una consulta. ¿Y el subcero en dónde estaría? Ya, el R sub 0 estaría algo así. Si lo quisiéramos ver de este lado. Siempre estaba en paralelo con la fuente que corresponde a la IC. De todo el análisis, porque aquí tendríamos que hacer un análisis con esta mallita aquí, aparece estas fórmulas de acá. Entonces, en este caso, nosotros simplemente tendríamos que reemplazar los datos. Ya tenemos el R sub B, tenemos el R del emisor, tenemos el beta, y podríamos calcular la impedancia de base. Solo para ver el efecto que tiene el R sub 0 dentro de estas ecuaciones. Por favor, estábamos con Anthony. Anthony, ¿ya le sacaste la impedancia de base? Sí, por favor, el R sub 0 no. El R sub 0 era 25K. Ya. Entonces ahí sale 3.7K. ¿Le calculaste de esta manera? Aquí. Sí, sí, no sé. Vale. Vamos a hacerlo aquí. El beta era 100. Entonces 100. El R era 12,6. Más beta más 1 era 101. El R era 3.3K. Dividido para 1 más 3.3K sobre 25K. Así calculale, por favor. Pero es que ahí le puse solo 25. Ah, solo le pusiste 25. No, 25K es. Entonces es 295.7K. Y la impedancia de entrada va a ser igual al RB en paralelo con esta impedancia de base. El RB también ya teníamos dado, era... ¿Cuánto era? El RB es 220K en paralelo con los 295,7K. ¿Cuánto saldría? Va a salir menor que 220K. Ese queda 126K. Sí, Y de ahí 126. ya, tengámosle ahí pendiente ese 126K. Nos pedía la impedancia de salida. Bueno, la impedancia de salida va a ser la misma porque no influye para nada cuando hacemos las condiciones de RO, no influye para nada el R sub 0. La ganancia. Calculamos la ganancia. Tenemos el beta, tenemos el RE, tenemos la impedancia de la base que acabaste de sacar, creo que era 295K. Y tienes lo demás. Calculemos la ganancia para ver cuánto nos sale por este lado. Quedó de 0.996. Sigue siendo, estamos hablando de que la ganancia sigue siendo menor a 1. O sea, eso por donde lo veamos va a ser menor a 1 en el colector común, la ganancia de voltaje. Sí, gracias, Anthony.
Listo, sigamos, por favor. Vamos a ver lo que sería base común. En base común nosotros tenemos aquí la configuración en base común. Aquí vamos a tener nuestra fuentecita. Aquí tenemos el R sub B. En este caso, para cuando hacemos el análisis de base común, utilizamos el parámetro alfa que asociaba la I de colector sobre la I de emisor. Entonces, la I de colector es igual a alfa veces IE. Esta sustitución la realizamos aquí. Entonces, en vez de mencionar la IC, mencionamos una fuente de voltaje, una fuente de corriente controlada por, una fuente de corriente controlada por corriente sería, controlada por el valor del I sub B. Entonces, eso sería el reemplazo del modelo RE. Tenemos aquí, igual aquí ya no manejamos el IC y B. Entonces nuestra resistencia de emisor sería igual a simplemente al RE, la resistencia de la juntura emisor base. Del otro lado, igual aquí, ¿por qué no aparecen cuando hablábamos del análisis AC? ¿Por qué no aparecen estas fuentes de C? Porque decíamos que esto se va a tierra, 0 voltios. 0 voltios. Ahí es donde aparece este lado. Entonces aquí podríamos claramente definir la impedancia de entrada, va a ser igual a la resistencia de emisor en paralelo con la resistencia dinámica. Y la impedancia de salida simplemente igual al RC. Está lo que acabamos de decir. Esto, el paralelo de esto, mi impedancia de entrada, la RC, mi impedancia de salida. De esta manera igual yo haciendo los cálculos que están aquí, llegaría a que mi ganancia de voltaje va a corresponder a RC, la resistencia de colector, sobre la resistencia dinámica, R sub B. Y en este caso, en base común, algo interesante, similar a lo que vimos que la ganancia de voltaje en un colector común es cercana a 1, en base común la ganancia de corriente va a ser va a ser cercana al valor alfa, pero el valor alfa tomaba valores similares a 1. Entonces, en este caso, la ganancia de corriente va a ser aproximadamente igual a menos 1. Igual el símbolo menos, ¿qué significa? Significa que igual, si tengo yo la corriente, en este caso corriente de entrada, mi corriente de salida va a ser incluso de la misma magnitud, pero desfasada. Ese es el análisis en base común y vamos directo. Por favor, a ver quién me ayuda. López Suárez. Escucha, profe. Sí, Jope. ¿Cómo estás? Ya. Contigo vamos a realizar este ejercicio. Entonces igual nos va a pedir calcular la R sub B, la impedancia de entrada, impedancia de salida, la ganancia de voltaje, ganancia de corriente. Aunque la ganancia de corriente estamos diciendo que es 1, pero ya lo vamos a calcular para definir la ganancia de corriente. A ver, empecemos para calcular el R sub B, habíamos dicho que es 26 milivoltios sobre IE. Para calcular IE, yo puedo analizarle aquí. IE va a ser igual al voltaje base emisor menos, en este caso sería Menos 2 voltios. No, al revés. Al revés. El voltaje está aquí, el VE.
menos voltaje base emisor Ujú. sobre lo que sería la resistencia de acá, la resistencia de emisor. ¿Te das cuenta? El VE tienes, que es este 2 voltios, el voltaje base emisor tienes y la resistencia de emisor la tienes. Calcula por favor el IE. Ya, 1.3 miliamperios. Ya, con este IE vamos acá y calcula la resistencia dinámica. Es 21, profe. 21 ohmios. Ya. Listo, tenemos el literal A. Ahora para la impedancia de entrada va a ser igual al RE en paralelo con esta R sub E. Un K en paralelo con 21 ohmios. Lo que hemos dicho va a ser menor a 21 ohmios, pero ¿cuánto nos saldría? Ya, ahorita es 20,57 ohmios. 20,57 ohmios. Bien. Y la impedancia de salida, veíamos que solo era la RC. ¿Qué valor sería? 5 ohmios. 5 kilómetros. 5K, exacto. Listo, ya tenemos hasta el literal C. Ahora la ganancia de voltaje va a ser igual al RC sobre el RE. Tienes el RC. El RE acabaste de calcular. ¿Cuánto saldría la ganancia? ¿Cuánto era el RE, profe? Ya me... En 21 le habías calculado. Sería 5K dividido para 21. 238,09. Listo. Y la ganancia de corriente. La ganancia de corriente, podríamos hacerle la corriente de salida sobre la corriente de entrada, pero no conocemos. Bueno, la ganancia de corriente es similar a 1, a menos 1. En la configuración de base común. Podríamos tener, si tuviéramos el voltaje de entrada, podríamos calcular. Teniendo la impedancia de entrada, podríamos calcular la corriente de entrada. Y asimismo, ¿sí, Brando? Voltaje de salida. Profe, la ganancia de la corriente también dice que es igual a menos alfa. Y alfa tenemos que ser 98. Aquí está. Entonces, pero es similar, o sea, es aproximadamente igual a menos 1. Listo. Entonces, ahí es igual a 0,98. Inge, una preguntita. Sí, Adi. En la ganancia de voltaje es RC sobre RE, pero en las fórmulas creo que es alfa RC sobre RE. ¿O no influye el alfa? Aquí está. Bueno, Es que yo le había revisado en el libro. Entonces, ahí está. Desde el de base común. O sí, pero el alfa no sí, el influye. alfa, al ser un valor cercano a 1, simplemente lo podemos, si es que es cercano a 1, lo podemos suprimir y dejarlo en esta función. Dejarlo en RC dividido para R. Es que el alfa toma valores cercanos a 1. Como vimos, estaba en 0,98 el alfa dado. Ya listo, muchas gracias, Inge. ¿Listo, Eri? Ya de la misma forma, aquí analizando lo que sería la retroalimentación con colector, habíamos dicho que por aquí bajaba va a venir la I de base. Esta I de base es muy pequeña en comparación a la IC.
Tenemos acá la I de emisor. Haciendo el análisis, aquí tenemos esta juntura, corresponde al beta veces RE. Tenemos nuestra fuente de corriente asociada a la IC. Esto como se va a tierra, tendríamos la RC en paralelo con esta fuente. Y de aquí haciendo los análisis nos quedaría que la impedancia de entrada tendría esta fórmula, la impedancia de salida sería RC en paralelo con RF. En este caso la RF es la que está retroalimentando. La ganancia de voltaje en este circuito, que vendría a ser un emisor común, se mantiene de esta forma. La impedancia de salida vendría a ser el R sub 0 en paralelo con el RC, en paralelo con el RF. Cuando se cumplen estas condiciones, que el R sub 0 es mucho mayor que el RC y que el RF es mucho mayor que el RC, entonces llegamos a estos valores de impedancias. Aquí están los efectos del R sub 0. Si queremos hacer el análisis con el R sub 0 de una manera más detallada, influye aquí la ganancia. Y si nuestro R sub 0 es mucho mayor que el RC, se puede suprimir ciertos valores. Lo que habíamos dicho es que es mucho mayor de pasar de aquí a acá. Aquí está hecho el análisis, que es mucho mayor. Llegamos a esta fórmula. Con Brandon Morales. Sí, profe. Ya, ayúdame para irle haciendo el análisis de este ejercicio. Ya, profe. A ver, 9 voltios. Verás, vamos desde aquí. Entonces necesitamos la aerodinámica, necesitamos la corriente de base, la que va a ir por aquí. Si tenemos la I de base, podemos calcular la I de emisor y tendremos eso. Impedancias de entrada, impedancias de salida, ganancia y ya dependiendo con una R sub 0 dada. Entonces, el primer punto, calcular la I de base. ¿A qué sería igual la I de base? Al voltaje, el VCC, sería el voltaje de la fuente que nos da, menos el voltaje de base emisor ¿Ya? sobre la R sub F, más el beta por el RC. Ya le digo cuánto me sale. Claro, aquí tenemos el VCC, tenemos el voltaje de base emisor, el RF está aquí en el enunciado y el RC y el beta tenemos. Ya tendría aquí. Me sale 11,53 microamperios, profe. La I de emisor es igual a beta más 1 y de base. Calculémosle la I de emisor. Ya. A ver, sería 201 por 11,53 por 10 a la menos 6. 2,32 microamperios. Está aquí. Ya puedes calcular la aerodinámica. 2,32 miliamperios. Me quedaría ahí. Sería 2,32. A ver, un ratito, profesor. 11,21 ohmios. Tenemos el literal A. Ahora vámonos con Brandon. Sí. En la I de base es el voltaje. ¿Cuáles nomás están? El voltaje de la fuente menos el 0.7. Sí, Sobre. nada más. ¿Qué resistencia? A ver, déjame ver. Sobre esta resistencia de aquí es la RF. Esta es la RF. RF. Y el beta a veces, beta que multiplica RC, que es el correspondiente a esta resistencia. Sí, lo que se le hace el análisis es por este lado de acá, si quisiéramos hacer el análisis así detallado.
Sí, no sé si ahí contestó tu pregunta, Brandon. Sí, profe, es que no le entendía mucho las letras, entonces ahí estaba como que, ¿qué pasa aquí? No, tranquilo. Sí, lo que sí, si no te acuerdas, como te dije, como les he dicho, si no saben, si no te ubicas la fórmula, verás, hagámosle rapidito aquí. Analízale por este lado. Vamos a analizarle así medio flash toy esta partecita de acá. Entonces, el BCC va a ser igual a lo que cae en esta resistencia, el voltaje RC, más el voltaje en RF, que es la de 180, más el voltaje base emisor. Vamos a hacer así rapidito, pero sígueme el paso, ¿no es cierto? Ya, aquí el BCC, yo lo conozco, el voltaje base emisor también lo conozco, los paso a un solo lado, me queda el voltaje RC más el voltaje en RF. Ya, esto se mantiene ahí, vamos a dejarle ahí por un momento. El voltaje, contigo Brandon Ramírez, contigo, ayúdame esta parte. El voltaje de la resistencia RCA, que va a ser igual. Sería la resistencia por I sub 0. Exacto. Y en Y ahí el RE sería, voltaje en RF, perdón, de RF, no RE, perdón. Ya, esto sería RF por exacto, vamos ahí, por ahí ya la tienes. ¿Por qué I, en corriente ese caso, circula la ahí? corriente, La la del corriente de colector, base. la del base. La de base. La de base es la que va a fluir por ahí. Ya. ¿A qué era igual el I sub C? Era igual a beta veces I de base, Y de ¿no es base. cierto? Beta veces I de base por RC más RF. Vamos a hacer ahorita para que le veas de dónde sale esto. Saco factor común la I de base. ¿A qué me daría igual? Beta RC más RF. Exacto. RF. Esto que está multiplicando pasa a dividir. Y de ahí apareció esa fórmula aquí. Ya, profe. ¿Sí? Como les dije, pueden hacerle el análisis así paso a paso. Si ya tienen la fórmula, le calculamos directo con la fórmula. Como estábamos haciendo con tu tocayo. Listo. Cualquier cosa ahí conversamos. A ver, sigamos. A ver, Brandon Ramírez, estamos. Vamos a ir con la impedancia de entrada. En este caso, Brandon, ¿me escuchas? Sí, profe, conmigo estaba, se confundió. A ver, perdón. Contigo mismo estaba con Brandon Morales. Sí, profe. Perdón. Pensé que estaban con Brandon Ramírez. Ahí ya me marearon ahí un poco. A ver, vamos ahí. Entonces, mira, para calcular lo que sería la impedancia de entrada, yo voy por aquí. Tengo mi R sub B que acabamos de calcular. ¿Qué valor nos dio? El R sub E 11,21. Ya, 11,21. Dividido para 1, el beta era 200. Más el RC que teníamos, que era 2,7K. Sobre el RF era 180K. Ya, de esa manera podemos calcular la impedancia de entrada. 560,5 sale, profe. Ohmios. Listo. Ahora la impedancia de salida es el paralelo entre RF y RC. Sería 2,7K en paralelo con 180K. El menor valor, 2,7K. Entonces, la respuesta debe salir menor que 2,7K. Ya le digo, profe. 2,7. Ya. Sale 2,66K ohmios. Ahora la ganancia. La ganancia es menos RC, que era RC era 2,7K, sobre RE que calculamos que era 11,21. Ya le digo. 2,7, sí. Menos 240,86 la ganancia. Listo.
Entonces hemos calculado el RE, la impedancia de entrada, impedancia de salida, la ganancia. Ahora nos dice que utilicemos un R sub 0.20K. O sea, simplemente para ver un poco las diferencias que habría. Y vamos. Listo, calculemos la ganancia de esta fórmula aquí. Tenemos el RF, tenemos el RE, el R sub 0 que nos acaba de dar, el RC. Calculamos la ganancia a ver qué valor nos da con una aproximación más teniendo en cuenta el R sub 0. Ya, profe. ¿Qué tal, Branda? ¿Ya lograste sacar esto? Ya, profe, falta un valor nomás. A ver, Ya, tranquilo. 3. Ya me queda menos 0,21. A ver, no. Pero me está mencionando en un ratito. ¿No? Debe salir similar al 200 y algo que calculamos anteriormente. Sí. Es, 1 sobre 180. 1 sobre 180K más 1 sobre Paralelo de esos 11,21. dos, que es el R sub O, que es el que me dio el ejercicio. K, El- paralelo el- con 2,7K sobre 1 más Profe, ese 25K que está poniendo no era 20. O sea, que nos dio el ejercicio. 20. Bueno, así 20. Vale, 20, perdón. Ya. 20, 27, 20 más 27. 20K en paralelo. Uno más el 20K en paralelo con el 27 otra vez. Sobre 180K. Ya. Uno más. Sí me sale eso que le dije, profe, menos 0,21. No sé si... a ver, no, ya sé qué dice. No, sí está bien. Entonces ahí el 1, verás que aquí es 1. Sí, uno más, ajá. En el denominador de todo eso. Ya. Qué raro, a ver, es 20, 2,7. 20 más 7, 1 sobre 11, 21, Sería 180. 29,21 mil por
20K por 2,7, 20. 180 por 10,3, 21. 1 más 20K por 2,7. Sí. Ya sé que está mal ya. Sobre 180K y uno más. Dividido por 180. A ver. Menos 209,45, profe. Ya le corregí, ya estaba haciendo mal una parte. ¿Por dónde ibas? Yo recién iba acá. Porque ¿en qué parte te estabas confundiendo? En la de. O sea, no, es que en la parte del paralelo de arriba que está a la derecha, segundo término, ahí le estaba poniendo así en el K, no me había percatado. Ajá. Y era 2,37. Esto igual, cuando ya calculas aquí, lo puedes utilizar acá también porque era el mismo paralelo. Listo. Sí, profe, disculpe. No, tranquilo. ¿Tienes alguna pregunta de pronto? No, profe, sí está claro. Listo, vamos. Hacemos ya retroalimentación de CD. RF, R1. A ver, en este lado igual. En este caso, hablamos de una retroalimentación en colector. Sigue siendo esto un emisor común, sino que hay una retroalimentación en colector, pero que tiene una especie aquí de divisor. Habíamos dicho que para el análisis AC, esto se va a 0 voltios. Los capacitores se cortocircuitan. Entonces, ¿qué va a ver la fuente? La fuente va a ver este RF1 a tierra, lo que está acá. En paralelo con esto de aquí, correspondía a esta parte, correspondía a beta veces RE. De esta manera, yo aquí el paralelo de estas dos resistencias va a ser mi impedancia de entrada y mi impedancia de salida, que es lo que ve de aquí. Ve la R sub C, que va a tierra, más en paralelo con la RF2, que va a tierra también, y el R sub 0, que era propiamente del transistor, una característica propia. Entonces, mi impedancia de salida va a ser el paralelo de estas tres, lo que está acá. Si es que el R sub 0 es mucho mayor que el RC, decimos que esto se va, si es que es mucho mayor el R sub 0. Y tendríamos la impedancia aproximada de esta manera. La ganancia vendría a estar dada por esta fórmula. Igual aquí un punto de que, déjenme ver si está acá. El R sub 0 igual es mucho mayor que el RC. Este R sub 0 se va y nos quedaría el paralelo de RF2 con RC. Vamos directo a un ejercicio. Ayúdame ahora, Brandon Ramírez ahora. Brandon Morales. Ya, profe. Ver contigo este ejercicio. Ya. Necesitamos la RE, ya sabemos. O sea, ya sabemos que necesitamos la IE. Y para la IE necesitamos la I de base. Y para calcular la I de base vamos a hacer un análisis de ese primero. Entonces, nos vamos por este lado de acá. Lo mismo, I de base va a ser igual al VCC menos el voltaje base emisor. En este caso hay que tener en cuenta que a ver, nos vamos por acá. Ya. En el otro caso nosotros teníamos aquí una sola resistencia, ¿no es cierto? La que le llamamos la RF. En este caso es nuestra RF. Simplemente sigue siendo, o sea, que yo tenga una resistencia o dos resistencias seguidas, simplemente hago lo que sería el equivalente. El equivalente de dos resistencias en serie es la suma. Entonces aquí
La RF vendría a ser esta RF1 más la RF2. RF1 más RF2. Ya habíamos dicho que acá corría una corriente IC, que era correspondiente a un beta. Si yo quiero verle ya solo en función de beta, esto era igual a beta veces RC. De esa manera tenemos todo. Tenemos el VCC, tenemos el voltaje base emisor, tenemos las RF1 y RF2, que son la suma de las dos. Tenemos el RC y el beta que nos dé el anunciado, 140. Ayúdame calculando la corriente de base. Me salió 18.58 microamperios. La I de emisor era igual a beta más 1 por I de base. Tengo el beta que era 140, sería lo que te acabas de calcular, que era la I de base por 141. Ya, 2.62 miliamperios. Listo, con la IE calcula la RE. Sí. RE era igual a 26 milivoltios sobre 2,6 miliamperios. 10. Y eso cercano a 10 te debe salir. $9.92 ohmios. ¿Todo claro hasta ahí? Sí, profe. Impedancia de entrada. Habíamos dicho que esta, como en AC ya se va a tierra esto, tendría el RF1 en paralelo con beta veces RE. El RF1 es esta de acá. RF1. Calculale por favor la impedancia de entrada. ¿Cuánto salía beta de ella? 140. 140 es el beta. Y el RE1 lo que acabaste de calcular, que era 9, algo. 92. Exacto. Ya. RF1. El RF1 es 120K. En paralelo con 9,92 por 140. 1.70. ¿Qué valor te da impedancia de entrada? 1372.91. 37K. Listo, siempre menor al menor valor, ¿no es cierto? Sí, hemos hablado. Listo, la impedancia de salida. En la salida, Pues, déjame. En la salida que teníamos, si vemos aquí, esta es la salida, este es 0 voltios. Acá se cortocircuitea. Entonces tenía yo mi R sub 0 en paralelo con el RC, en paralelo con el RF2. RF2. Entonces mi Z sub 0 será igual, aquí te da el R sub 0, 30K, en paralelo con 3K, en paralelo con 68K. ¿Cuánto nos saldría? Primero hazle un paralelo, luego el otro.
2.6K. Igual en este paralelo siempre va a ser menor al menor valor. Es lo mismo si queremos, por ejemplo, entre 68 y 3K, va a ser menor casi similar a 3K. Y esto en paralelo con una elevadamente alta, siempre va a ser el paralelo de todas las resistencias que haya, va a ser menor al menor valor. Si te salió una impedancia de salida de unos 23K, entonces algo estaba mal. Eso es un poco para que mientras hagan los cálculos vean el resultado y digan, ¿tiene coherencia o no tiene coherencia el resultado que me sale? ¿Sí? Listo. Te agradezco. ¿Tienes alguna pregunta, Brando? Falta la ganancia de voltaje, profe. Aún nos sacamos. No. Perdón. A ver, vamos ahí. La ganancia de voltaje. Tenemos ¿Qué el sería paralelo. la impedancia ZO Verás, sobre si ya R2? tenemos todo esto acabamos de hacer, ¿no es cierto? El R sub 0, el F2 y el R sub C. Tenemos esto, simplemente dividámosle para la R. La ganancia de voltaje es igual a la impedancia de salida. Impedancia de salida sobre Sale R. menos 264.24. Alguien había preguntado tal vez igual, bueno, yo le puedo hacer, como les dije, este es un modelo, o sea, estos son modelos. Los modelos se asemejan a lo que van a tener ustedes en la realidad. Puede que en el modelo, o sea, digamos que en el análisis que estamos haciendo nos salga una ganancia de 264, pero ya en la aplicación, digamos que ya en el ejercicio que armemos, que probemos ya en vivo y en directo, sale una ganancia de 250. O sea, estamos cercanos porque, como les digo, el modelo asemeja una condición, no toma todas las consideraciones, pero trata de asemejar lo mejor posible a unas condiciones reales. En sí, estas diferencias, como les decía, a veces se coge y se pone aquí un potenciómetro, un pot, para poder ajustar exactamente a lo que nosotros queramos a nuestra salida. Pero estamos bien. Gracias, Brando. Ya, Y una hemos pregunta. hablado. Sí, dime. ¿Puedes regresarle, por favor, a la anterior diapositiva? Ahí a lo que le Dime. manda tierra. No, esa ahí. A lo que Ya. le manda tierra, el 120K, ¿qué pasa? También no se va a tierra. Sí, pero La cuando resistencia de 120 a ver, déjame ver por dónde va tu pregunta. Ya, esto se va a 0 voltios, tierra. Entonces, esto, aquí va, por aquí está lo que... Esto se va a tierra, esto se va a tierra, digamos, esto se hace cortocircuitos, esto se va a tierra. Ya, esta RF1 viene acá. Aquí está. Solo simplemente le estamos reubicando. Es lo mismo que estuviera para arriba, una tierra arriba, o la resistencia y la tierra hacia abajo. De ahí que tenemos aquí en la base, simplemente ya venimos por acá, ya fuimos a tierra, ya no tenemos para qué irnos hacia RF2 o hacia más allá, porque ya estamos en tierra, ya estamos en nuestra referencia. Por ahí creo que va la pregunta, ¿por qué la RF2 no le tomamos en cuenta la impedancia de entrada? Creo que por ahí va tu pregunta. Si ya Sí, fue tierra, ya no me tengo por qué ir por acá, irme por acá. La corriente, siempre tengan en cuenta, la corriente siempre coge el mejor camino. O sea, la corriente, me sabían decir, alguna vez me dijeron, la corriente es vaga, va por el camino más sencillo. Entonces, si ya llegó a tierra, ya no es que va a seguir buscando otros caminos. ¿Sí me entiendes? O sea, de aquí no va a irse por acá. O sea, ya llegó acá y esto yo lo interpreto con este lado. De ahí, si yo estoy aquí, sigo este camino y de aquí para llegar a tierra tengo la juntura base emisor. Base emisor.
que era correspondiente a un beta veces R sub B. Entonces, por eso es que no vemos de ahí para allá lo demás. Asimismo, si yo hago el análisis en la salida, borremos todo, vamos a hacerlo con rojo. A la salida, que yo vengo por acá por la salida. ¿Qué tengo? Este se va a tierra. Entonces tengo mi RC a tierra, ¿no es cierto? Vengo por acá, por acá. ¿Qué tengo de aquí para acá? Tengo las características, el R sub 0. Hasta aquí, el R sub 0, que va a tierra. Vengo por acá y veo el RF2 que va a tierra. Entonces mi RF2 va a tierra. De ahí ya no me voy a seguir analizando por acá porque ya estoy en tierra, ya estoy en mi punto de 0 voltios. No sé si eso respondió a tu pregunta, Lenny. Sí, muchas gracias. ¿Sí está claro? O sea, Sí. es así como lo veas. O sea, sí pudo haber yo creo que fue lo que tú tenías dudas era de aquí, bueno, me voy a tierra, pero todavía sigo teniendo una RF para allá y una RC para allá porque no aparecen acá. Pero ya te digo, es por lo que si yo llegué hasta este punto, ya de ahí mi análisis ya no implica más, porque de aquí, si yo tengo tierra, la corriente no va a irse para este lado de acá. En el análisis AC. En el análisis DC sí, porque ahí en cambio habíamos dicho que el capacitor es como que no estuviera, es un circuito abierto. Entonces ahí sí mi corriente va a fluir por aquí porque tiene que buscar un camino hacia dónde ir. Aquí está un circuito abierto, entonces no viene por el lado de acá, sino sigue por acá. Ahí sí era un análisis así por estas resistencias y todo esto en DC. Sí, pero en AC estamos diciendo que viene para acá tierra, pare de contar. ¿Sí? Sí, claro, Lenny. Solo un minutito hasta conectar la compu. Listo. Listo. Habíamos hablado de ganancias de voltaje, habíamos visto ya impedancias de entrada, impedancias de salida. Bueno, espero que esté claro esa parte de las impedancias. Es muy importante tener en claro la pregunta que hizo Lenin, estuvo interesante, o sea, ¿por qué no va la corriente para allá? Y ¿por qué no se le toma en cuenta la salida, las otras de ahí? Entonces ya tratamos lo analizamos. Es muy importante impedancias de entrada, impedancias de salida, porque vamos a ver más adelante que en los diseños, tal vez yo necesito acoplar mi amplificador a un parlante, por ejemplo. Un parlante tiene 8 ohmios o tiene máximo 32 ohmios. Entonces, mi carga va a ser 8 ohmios. O sea, y yo en relación a mi carga, que sería mi salida, tengo que cumplir ciertas condiciones en el diseño para que amplifique. No es cuestión de, digamos que, por ejemplo, yo cojo este amplificador que vimos ahora, lo pongo en un parlante y espero que amplifique. No va por ahí la situación. Siempre tiene que haber un diseño para que eso suceda, para un amplificador de audio, cosas por el estilo. Hemos hecho el análisis, como se han dado cuenta, que hemos visto, o sea, lo que siempre les he recalcado es ley de Ohm, leyes de Kirchhoff, tener claro por dónde viaja la corriente, si no recordamos las fórmulas, saber cómo llegar a las fórmulas. Hemos hecho los análisis a través del modelo RE. Y bueno, la corriente, esto no hemos hablado mucho, pero lo vamos a topar en este momento. Es igual que lo que vimos en ganancia de voltaje, hablábamos de un voltaje de salida sobre un voltaje de entrada. Si yo quiero hablar de ganancia de corriente, voy a hablar de una corriente de salida sobre una corriente de entrada. Y si yo voy a hablar de corrientes de entrada y corrientes de salida, tengo que saber la impedancia de entrada. Si yo tengo mi impedancia de entrada, mi voltaje de entrada y mi corriente de entrada. Si tengo dos de los tres valores, por ley de Ohm, voltaje igual a I por R, voy a poder despejar el tercer valor. O sea, si tengo voltaje y tengo impedancia, voltaje, impedancia, resistencia, voy a poder calcular mi corriente de entrada. Asimismo, podemos hacer el análisis y determinar que la ganancia de corriente va a estar relacionada a la ganancia de voltaje
por la impedancia de entrada sobre la resistencia de carga, en este caso la RL. Eso es un poco el análisis de la ganancia de corriente. Déjame seguir avanzando. Aquí lo interesante que en el base común, en el base común mi ganancia de corriente va a ser similar, semejante a -1. O sea, no voy a tener, si yo hago los análisis y tengo un base común y la ganancia de corriente me sale 10, algo está mal. La ganancia de corriente va a ser cercana a -1. Esto es más interesante, bueno, en las simulaciones. Ustedes cuando lleguen a las prácticas tal vez traten de medir la corriente de entrada y la corriente de salida y se van a dar cuenta de esto. Entonces, en un base común, ustedes van a tener, si tienen una corriente de entrada de esta manera, simplemente a la salida van a tener la misma corriente, pero desfasada a 180 grados. Eso, como les digo, en la práctica, en las prácticas reales se hacía con los protoboard, con los osciloscopios, pero en este caso, igual el simulador nos puede ayudar bastante para verificar estos temitas. Ya, verán, nosotros hemos analizado de esta manera, así. Hemos visto de esta manera los circuitos, hemos hecho el análisis hacia de esta manera, pero yo por lo general voy a tener, el segundo voy a tener por lo general. Yo voy a conectar algo a mi salida. Voy a conectar, como les decía, un parlante. Voy a conectar otra etapa de amplificación si requiero tener una amplificación. Por ejemplo, no quiero tener una amplificación de 30, pero no puedo darle de entrada 30 de ganancia, sino tengo que darle por pasos 15, 20, 10, 15, 20, 10, la ganancia, no, 5, 4 para darle 20. Vamos a ver ganancias. Si yo tengo un circuito, un sistema 1 y un sistema 2 que ya vamos a ver luego. Si yo quiero tener una ganancia total de 20, yo puedo darle a este 5 y a este 4. Entonces, la ganancia total va a ser igual a la ganancia 1 más por la ganancia 2. Pero esto, como les digo, es lo que se viene, lo que vamos a hacer un par de circuitos por ahí. Y en este caso, mi carga vendría a ser la impedancia de entrada del circuito 2. Entonces, como les digo, la RL no es que en la vida real van a encontrar una resistencia que les diga es la RL. Aquí puede ser, como les dije, un parlante. Puede ser la entrada a otro circuito. Puede ser un actuador. Puede ser cualquier cosa. Pero nosotros para el análisis lo interpretamos como que tiene una resistencia. ¿Sí? El efecto de la RL. RL es esto, es la R de carga. A veces dentro el RS en cambio es una resistencia en serie con la fuente. Esto por lo general sería para... Yo podría tener aquí una fuente de corriente. Es como que yo tuviera una fuente de corriente y en vez de tener una fuente de corriente le asocio un BS y una RS. Pero esta de aquí es la que más utilizamos. Pero ¿qué efectos tendrían? Eso es lo que analiza esta parte del capítulo. Si yo tengo una RL de carga, esto va a estar acá. O sea, me va a afectar a lo que sería tanto la ganancia como a la impedancia de salida. Porque yo voy a tener R sub 0 en paralelo con RC, en paralelo con RL. Vamos a ir adelante.
y me va a afectar la ARL. La ARL me afecta a mi salida, la parte de salida. Entonces yo acá voy a tener una ARL que va a ser ARL prima, pero que va a ser el paralelo de estas tres. Por ende, cuando yo hable de ganancias, en mi ganancia de voltaje, ya va a aparecer el paralelo con ARL. Cuando no influye la ARL, es cuando la ARL es mucho mayor que el RC. Cuando el RL es mucho mayor que el RC, prácticamente igual esta volvería a hacer las ecuaciones. ¿Qué es mucho mayor que RC? A ver, les iba a decir. Un circuito abierto se considera, es una resistencia infinita, mucho mayor. Entonces, si yo tengo en mi RL, por ejemplo, voy a hablar así, valores que me parecen ahí, 100K, por ejemplo. Y mi RC es 1K. Entonces, mi RL es mucho mayor que el RC. Ahí prácticamente se va este término. Pero si la RC es igual, por ejemplo, al RL, ya es de mucha importancia. ¿Por qué? Porque un paralelo, por ejemplo, 1K en paralelo con 1K, sabemos que es 0,5K. Y por ende ya mi ganancia ya influye el RL. ¿Sí? No sé si tengan preguntas ahí. Asimismo, como les decía, en la impedancia de entrada, el efecto del R de la carga no se va a ver porque habíamos visto que la impedancia de entrada es lo que ve de aquí para acá, pero el paralelo de estas dos más el beta BCCRE, en este caso, en este análisis, esto se va a tierra, entonces ya no le paramos bola al aire. Tenemos esto. Y mi impedancia de salida sigue siendo igual, lo que ve la carga para acá, el RC en paralelo con el R sub 0. Para el emisor común, emisor seguidor, perdón, que era el colector común, ahí el efecto de la RL aparece en paralelo con el RE, como pueden ver. Teníamos que nuestra entrada era por base, entrada, salida por emisor. Este es colector común. Y el efecto va a ser que donde yo tenga la R de emisor, voy a tener en paralelo con la RL para mis cálculos. Tanto de ganancia como en este caso la impedancia de salida, es la que se ve afectada. Listo. No sé si tengan alguna pregunta. Tenemos 8 minutos todavía. Profe, disculpe. Profe, una consulta. Bueno, esta parte de la clase. No sé si tal vez nos podría ayudar con un poco más de tiempo para poder entregar los dos deberes que están en el aula. Por lo menos del capítulo 5. Es que sería Espera, posible para el vamos a martes. hacer algo. Sí, sí. Vamos a hacer algo. En realidad, sí. En realidad sí me olvidé de subirles con tiempo esa parte y tienes toda la razón. Déjame ver qué vamos a hacer.